¿En cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la neumonía por Pneumocystis carini en pacientes con VIH es falsa? La falsa dice. A ver, vamos a ver. ¿La radiografía de tórax puede ser normal? Sí, puede ser normal. La profilaxis con cotrimoxazol, así se abrevia cotrimoxazol, ¿no es cierto? Sulfametozazol, trimetoprim, solo debe de iniciarse tras el primer episodio de neumonía. ¿Cómo interpreto esto? O sea, tengo que esperar que le dé neumonía, que el paciente no se muera, que se recupere y recién después de eso le puedo dar profilaxis. ¿No sería al revés? O sea, más bien el paciente basta que tenga menos de 200 tengo que darle para que no haga PCP. Esto no está bien, esto es falso. Los esteroides, que es lo mismo decir corticoides, forman parte del tratamiento a considerar en esta infección. Sí, se puede dar corticoides. El cuadro clínico puede ser indolente, de semanas de evolución. Sí, así empieza. No es un cuadro agudo, ya lo hemos dicho. La mejoría clínica con el tratamiento correcto es de 7 días, también lo hemos comentado. Más o menos es una semana lo que hay que esperar para que esto empiece a mejorar. Lo que no es correcto es que tú esperes que le dé PCP, que esté en los pocos de la lista que sobreviven y recién ahí le vas a dar profilaxis. Sería absurdo. La profilaxis se da antes. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en cuanto a la neumonía por Pneumocystis carini en pacientes VIH es falsa? A ver, ubiquen la falsa. Se presentan clásicamente de forma subaguda. Sí, no es agudo, es subagudo. Generalmente se prescribe tratamiento sin confirmación. Sí, ¿no es cierto? Porque eso hemos dicho, es difícil a veces encontrar, pero basta que tenga dificultad respiratoria, una radiografía compatible, menos de 200 CD4, etcétera, etcétera. Hay que dar. El 95% de pacientes tiene CD4 menos de 200. Es una forma de decir que nada en la medicina es absoluto, ¿no? Pero prácticamente todos tienen menos de 200, verdadero. El diagnóstico se obtiene habitualmente por cultivo de secreciones bronquiales. ¿Qué hemos dicho? No, y eso les comenté, esto es pregunta de examen. Esto es una pregunta MIR, pero aquí en nuestro medio también han preguntado más de una vez. ¿Cuál es el menos rentable? Y había esputo inducido, había broncofibroscopía, había esputo directo y por ahí había cultivo. Van a volver a preguntar probablemente. La profilaxis primaria se puede suspender en pacientes con targa que presentan carga viral suprimida, todo eso es palabreo, y CD4 más de 200. Claro, si subió más de 200 ya no tengo que darle y le suspendo la profilaxis. Pero ¿qué cosa es lo que no está bien? ¿No? Que el diagnóstico se haga por cultivo, ¿no es cierto? Siguiente, y justo para que se acuerden. ¿Qué dice? Que recordemos que en la neumonía por neumocistis no suele aparecer derrame ni adenopatías, ¿ya? El derrame es, les vuelvo a decir, de TB, generalmente, ¿ya? Y si es un derrame hemático, o sea, que contiene sangre, eso es sarcoma de Kaposi pulmonar, ¿ya? Sarcoma de Kaposi pulmonar. Porque el sarcoma de Kaposi generalmente da en piel, ¿no? ¿Qué cosa es el sarcoma de Kaposi, dicho sea de paso? Es una neoplasia de vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Se cura o no se cura? Sí, 100% curable, ¿ya? Es una neoplasia que se cura con quimioterapia e incluso con mejorando la inmunidad del paciente con el targa, desaparece el sarcoma de Kaposi. Y cuando ese sarcoma de Kaposi está en el pulmón, da derrame pleural sanguíneo, hemático. Por lo tanto, en una neumonía por PCP yo no espero encontrar derrame pleural. Hay que acordarse de eso. ¿Con qué se trata? Cotrimoxazol. En la profilaxis también cotrimoxazol, como habíamos comentado. Y puede ayudarse con corticoides, en este caso prednisona. ¿Hay otras alternativas? Claro que sí, eso no les van a preguntar. Pero tanto la profilaxis como el tratamiento, cotrimoxazol. Y se debe de agregar prednisona. ¿Ya? Se debe de agregar. No es que está contraindicado porque son inmunosuprimidos. TB. TB en VIH es muy concreto. Muy, muy, muy concreto. Para empezar, no se deje engañar por los PPDs. ¿Qué cosa es el PPD? El PPD, ¿qué cosa me demuestra? ¿Que estoy grave? ¿Que me voy a morir? No, el PPD solo me demuestra si yo estoy infectado o no. Y aquí levante la mano quien no está infectado. Nadie va a levantar, todos están infectados. En el mundo la mayoría está infectado, que no es lo mismo decir estoy desarrollando TB. ¿Ya? ¿Qué significa infectado? Que ya respiré el bacilo tuberculoso, por lo tanto ya tengo mi complejo primario de Ghon, que lo he formado de niño, y ya estoy infectado. Como todos están infectados por toxoplasma, como todos están infectados por citomegalovirus. Por eso que el paciente que tiene VIH no es que recién se infecta con el toxoplasma, activa la infección que ya tenía antes. El citomegalovirus también lo reactiva, lo que ya tenía antes. ¿Ya? Entonces la TB es igualito. Estar infectado, uno genera anticuerpos. ¿Y el PPD qué cosa me demuestra? Que estoy infectado, nada más. Ni siquiera me dice si debo o no recibir tratamiento. ¿Ya? Lo que sí es importante es que en algunas realidades, como en Europa, por ejemplo, donde no hay mucha TB o donde no hay, y yo encuentro PPD positivo, eso sí me debe llamar la atención.
O sea, si aquí no es común que la gente tenga infección por TB y este señor sí lo tiene, algo debe de estar pasando con él. Ya, pero en nuestro medio un PPD no significa absolutamente nada. Solamente indica que tengo anticuerpos más bien contra la TB. Esta imagen que ven ustedes, que es típica en los pacientes inmunocompetentes, con los infiltrados apicales en los pacientes con VIH, es basal, acuérdense de eso, ¿ya? Son basales en los pacientes con VIH, o sea, yo no espero encontrar casi figuras apicales, sino más bien a nivel basal, ¿ya? Y pueden confundirse con neumonías adquiridas en comunidad y en realidad es TB, ¿ya? Es TB. ¿El tratamiento es igual? Es igual, ¿ya? El tratamiento es igual. ¿Responden igual? También. ¿Qué cosa es lo diferente en los pacientes con VIH? Que hacen formas extrapulmonares. ¿Ya? Las formas extrapulmonares, las formas diseminadas, es frecuente en los pacientes con VIH. ¿Y cuáles son las formas extrapulmonares que tenemos que recordar? Por ejemplo, la TBC ganglionar, que es la forma extrapulmonar más común en el mundo, ¿ya? ¿Dónde se ubica generalmente? A nivel cervical, ¿no? TBC ganglionar. Y la TBC extrapulmonar más frecuente en Perú, en nuestro medio, y hemos dicho en el momento es la pleural, ¿ya? TBC pleural. La ganglionar es a nivel mundial. A nivel de intestino, ¿cuál es la zona más frecuente? El ilion terminal, ¿no es cierto? El ilion terminal. Puede haber en apéndice también, obvio. ¿Puede haber tuberculosis urogenital? Sí. En mujeres afecta trompas y como produce esterilidad, acuérdense que es bilateral porque si fuera de un solo lado no habría esterilidad, ¿ya? Y en varones coge epidídimo, ¿ya? En varones coge epidídimo. Formas meningias, ¿ya? Formas meningias puede haber. Puede haber la forma osteoarticular, mal de Pot, ¿no es cierto? Osteoarticular. Columna dorsal generalmente coge. En forma pericárdica, a nivel de corazón también puede haber. Es más, ¿cuál es la causa más frecuente de pericarditis crónica en el Perú? TB, tuberculosis pericárdica, ¿ya? Pericarditis crónica, porque la pericarditis aguda es viral, por virus hecho fundamentalmente, ¿ya? Las formas extrapulmonares son las que predominan, el tratamiento es similar. En este grupo están más los MDR, ¿ya? Que en la población general. Por si acaso los MDR contagian menos que la forma habitual, son paucivacilares, hay que cuidarnos de ellos y no de los MDR, ¿ya? Cosas que hay que acordarse de la TB. Estadio SIDA, ¿no? El que tiene tuberculosis con VIH y siempre a nivel basal fundamentalmente. Y aquí dice, mujer de 31 años diagnosticada recientemente de infección por VIH, o sea, le han diagnosticado recientemente, ¿estamos de acuerdo? Asintomática, por lo tanto. Acude a consulta con una prueba de PPD de 11 milímetros. ¿Ah? Se ha hecho su PPD y salió 11. 550 de CD4 y es asintomática. Estadio A1, ¿no es cierto? No tiene ningún síntoma. Carga viral, ya hemos dicho, eso me sirve para seguimiento de tratamiento. No lo tomo en cuenta en otro momento. ¿Qué medidas deben de recomendarse? ¿Qué le dirían a una paciente totalmente asintomática, con buen CD4 y que tiene PPD en 11? Yo le diría, de niña te has infectado, seguramente, igual que yo, y tu PPD, que tengas 11, no significa nada. Simplemente me dice que tú, al igual que yo, estás infectada con TB y que tienes que cuidarte porque puede reactivarse. ¿O no están de acuerdo? ¿No? Porque eso significa el PPD. El PPD nos debe llamar la atención cuando hace viraje. O sea, por ejemplo, ustedes al entrar a la residencia tenían 10, ¿ya? Y empiezan a hacer fiebre, empiezan con malestar, con pérdida de peso, le toman placa, todo sale normal, y le tomo PPD y ya no está en 10, está en 20, ha virado, ha aumentado los anticuerpos. Ahí sí me puede servir de algo, ¿ya? Ahí sí. Lo concreto es aquí, le darían tratamiento para la tuberculosis, dice, le darían profilaxis primaria para neumocistis más, o sea, cotrimoxazol más, a pesar que tiene 550 de CD4 y todavía tratamiento antirretroviral, no es cierto. El otro dice tratamiento para la TB y profilaxis para neumocistis. ¿Le darían profilaxis para neumocistis con 550 de CD4? Con menos de 200, sí. Tratamiento de la TB y también le daría targa. El criterio para iniciar targa hemos dicho menos de 350. Tratamiento de la TB. ¿Tratarían la TB?
Si está totalmente asintomática, no tiene ningún problema, o harían esto, seguimiento sin ninguna intervención específica en ese momento. En realidad esa es la respuesta. No hay más que ofertarle, porque si ustedes se hacen el PPD va a salir igual. ¿Ya? Solamente refleja que tenemos anticuerpos contra la tuberculosis, resultado que nos hemos infectado hace mucho tiempo. Hombre de 35 años con infección por VIH, con fiebre, tos, esputos hemoftoicos, de semanas de evolución. Último CD4, 166, está en estadio SIDA, desde el punto de vista inmunológico. Radiografía de tórax muestra infiltrado basal, ¿no es cierto? Derecho. Tinción, esputo, bacilos ácido alcohol resistente positivo, o sea, BK positivo. ¿Qué tiene? TB. Tiene TB pulmonar en estadio SIDA desde el punto de vista clínico, en estadio SIDA desde el punto de vista inmunológico, ¿ya? Con infiltrados basales. ¿Cuál de los siguientes es correcto? Dice que precisa tratamiento con antituberculosos independientemente de la resistencia a isoniazida. O sea, no interesa si es resistente o no a isoniazida, le van a dar cualquier antituberculoso, no, ¿no es cierto? Claro que normalmente no esperamos la resistencia a isoniazida, pero este complemento del enunciado ya lo valora la pregunta. ¿Que necesita tratamiento antituberculoso? Sí, pero no independientemente de la resistencia. O sea, si es resistente a la isoniazida, ¿le voy a dar isoniazida? No, no es cierto. El targa no afecta al tratamiento antituberculoso. ¿Qué opinan? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del primer paso, del citocromo P450, etcétera? Ya, el targa tiene un componente, la mayoría de los esquemas, que es la nevirapina, que es un inductor enzimático. ¿Ya? Y la rifampicina del anti-TB es inductor enzimático, entonces hay interacción. ¿Ya? Hay interacción. Entonces se tiene que modificar en algunas situaciones. La afectación de lóbulos inferiores hace más improbable, dice, la infección pulmonar por TB. ¿Qué opinan? Claro, en los inmunocompetentes estaría bien, pero este es paciente con VIH. Y en VIH más bien, los infiltrados basales predominan. Se debería esperar el resultado de cultivo para iniciar tratamiento. ¿Esperarían? Si tiene esputo hemoftoico, tiene fiebre, tos, tiene todo. No, se tiene que tomar los exámenes, sí, para poder cambiar quizá de terapia, ¿ya? Pero no se puede esperar. Y este otro que dice, es muy probable que la infección pulmonar coincida con alguna afectación extrapulmonar. ¿Qué opinan? ¿En un paciente con VIH es frecuente la afectación extrapulmonar? Sí, entonces eso es una norma. En un paciente que ustedes diagnostican TB y tiene SIDA, ustedes están en la obligación de investigar otros sitios de tuberculosis también, necesariamente, ¿ya? Necesariamente. Ahí la alternativa es la E. La tuberculosis asociada a la infección por VIH se caracteriza por, fíjense cómo, en algún momento preguntan de esta forma, y según va avanzando los exámenes o en otros años, te preguntan lo mismo, pero enunciado diferente. Dice, la tuberculosis asociada a la infección por VIH se caracteriza por presentación subclínica de la enfermedad, aparición característica en los estadios de inmunosupresión más severa, ya saben que no tiene nada que ver con el CD4, elevada frecuencia de afectación extrapulmonar y diseminada. ¿Qué opinan de esto? Esto sí es característica de la TB en el VIH o no. El otro dice escaso rendimiento de los métodos microbiológicos de diagnóstico. No, es igualito. Mala respuesta al tratamiento antituberculoso tampoco. Ya hemos dicho, el tratamiento y la respuesta es similar. Lo que es común en los pacientes con VIH es que tengan elevada frecuencia de afectación extrapulmonar y diseminada. Y ese concepto es importante. Por eso es que les preguntan en este año y en un año diferente también les preguntan lo mismo, con diferente enunciado. Tienen que acordarse que los pacientes con VIH son los que hacen infección extrapulmonar con más frecuencia. De los antirretrovirales. Ya, esto ustedes ya lo han visto. Ya, vamos a avanzar un poco. Si aquí existía la posibilidad de interaccionar, aquí hay algo que bloquea antirretrovirales que actúan a nivel ¿de qué? Antirretrovirales que actúan a nivel de la entrada se llama, y ya no se produce eso. Aquí la transcriptasa reversa hacía lo mismo, inhibidores de transcriptasa reversa, ¿no es cierto? Aquí la proteasa también interactúa también la integrasa. Entonces, si tú bloqueas esas enzimas, evitas que el VIH siga replicándose. Por lo tanto, ustedes van a encontrar inhibidores de transcriptasa reversa, inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y ahí está. Ingresó el VIH,
Antes de que se transforme RNA en DNA, inhibidores de transcriptasa reversa. Antes de que se acople el DNA al DNA humano, inhibidores de integrasa. Antes de que forme las partículas para que salgan, inhibidores de proteasa, o sea, actúa a nivel de las enzimas, ¿ya? Y de toda la lista que ven aquí, de inhibidores de la transcriptasa reversa, que van a encontrar ustedes en los textos y no van a decir por cuál leer, tienen que acordarse de estos de aquí. No de todos siquiera. ¿Estos inhibidores de transcriptasa reversa son análogos de nucleósidos o son los no nucleósidos, así se llaman? Les podrían preguntar cuál es el único nucleótido. Es el tenofovir. No existe ningún otro nucleótido. Y como lo que es único les gustan preguntar, no vaya a ser que les pregunten. El único nucleótido es el tenofovir. Los demás son análogos de nucleósidos. Sidobudina, lo que más les pueden preguntar porque es el más usado. Produce o puede producir como efecto colateral anemia macrocítica, pero anemia macrocítica. ¿Cuál es el antirretroviral que menos efectos colaterales produce o prácticamente no produce efectos colaterales? La lamivudina. La lamivudina no tiene efectos colaterales prácticamente. ¿Cuál es la que puede producir pancreatitis? La didanosina es la que puede producir pancreatitis. ¿Cuál es la que puede producir neuropatía periférica y que puede producir lipodistrofia? La estabudina. Con esto ya estarían sabiendo más de la cuenta. Yo me conformo con que se acuerden de la sidobudina, anemia macrocítica, tenofovir, el único nucleótido, y quizá didanosina, pancreatitis. Suficiente. El abacavir, ¿por qué les menciono? Porque es la alternativa a cuando se presenta lipodistrofia, cuando se presenta neuropatía periférica, suspenden y le dan abacavir, ¿ya? Más o menos así. Y de los no nucleósidos, que es también dentro del grupo de la transcriptasa reversa, solamente hay dos, nevirapina y efavirenz, en nuestro medio. La de la virdina, que están viendo aquí, no lo tenemos acá, ¿ya? Solamente nevirapina y efavirenz. ¿Y cuál es la diferencia? Nevirapina es más hepatotóxico, efavirenz es menos, ¿ya? Entonces, les pueden decir cuál de los siguientes no se debe usar en pacientes con VIH y que tienen hepatitis. Nevirapina, pues no le puedes dar nevirapina si es hepatotóxico. Efavirenz sí. De estos, ¿cuáles actúan a la vez contra la hepatitis B? Tenofovir y lamivudina, ¿ya? Tenofovir y lamivudina. Tanto que tenofovir y lamivudina por separado también son terapia para la hepatitis B sin necesidad de que tenga VIH. Se puede usar, ¿ya? Se puede usar. Acuérdense, sidobudina, anemia macrocítica, pero tiene que ser. Lamivudina no tiene efectos colaterales. Didanosina, pancreatitis. Eso básicamente. Si se acuerdan que esta budina también produce neuropatía y lipodistrofia, mejor todavía, ¿ya? Pero esos tres fundamentalmente. La nevirapina no puede servir para iniciar terapia en personas que tienen CD4 alto, porque puede producir rash y hepatotoxicidad, ¿ya? Por ejemplo, si van a iniciar en una persona que tiene 400 de CD4, de preferencia se da efavirenz, ¿ya? Y no nevirapina. Si tiene la persona 10 de CD4, ahí sí pueden usar fácilmente nevirapina, ¿ya? Con CD4 alto, no usar nevirapina, porque se potencia sus efectos colaterales. De todos los inhibidores de proteasa, que es otro grupo, no quiero que se acuerden toda la lista, solamente este de aquí, lopinavir, ritonavir, nada más. Y por esta clase solamente se van a acordar del nombre. Ya cuando hagamos transmisión vertical se van a dar cuenta que era importante que recuerden el nombre. Lopinavir más ritonavir, son dos en uno solo. Ese es el que se usa hoy en día en nuestro medio. Claro que hay otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, el atazanavir, etcétera. Pero aquí es básicamente lopinavir más ritonavir. Ustedes escuchan eso y para ustedes ese es un inhibidor de proteasa. Son el grupo de antirretrovirales que más rápidamente disminuyen la carga viral. Hay que acordarse de eso. Los inhibidores de proteasa, ¿ya? Por ejemplo, si tienen un accidente laboral y quieren suprimir rápido la posible carga viral, hay que tomar inhibidores de proteasa, porque suprimen muy prontamente la carga viral. Y esto ya solamente es como mención, porque no quiero ni que se acuerden, simplemente para hacerles saber de que también hay inhibidores de integrasa,
Y hemos visto inhibidores de fusión en el momento que ingresaban, algunos que bloquean correceptores incluso, ¿ya? Pero esto es concepto, no tienen que estar ni gastando tiempo en recordar nada. Acá, ¿cuándo empezar? Ya hemos dicho menos de 350, esa es la cifra. 350 o menos debe de empezar, ¿ya? Sí o sí, tiene que empezar. Cuando está más de 350 hasta 500, podría empezar en ciertas circunstancias, por ejemplo, gestantes. Si yo sé que a la gestante le tengo que dar para evitar que pase al bebé, al recién nacido, el VIH, no voy a esperar que baje de 350. Así esté con 500, con cualquier otra carga, otro CD4, perdón, tengo que empezarle, ¿ya? En los que tienen coinfección, o sea, hepatitis B más VIH, también hay que empezar, ¿ya? También hay que empezar sin considerar esa cifra de CD4. Y en los que tienen la nefropatía por VIH, también hay que empezar. Solamente en esos. Lo demás hay que esperar que tenga menos de 350. Antes no es necesario, no le beneficia al paciente. Al contrario, lo expones a efectos colaterales, a anemia, a pancreatitis, a todo lo que han visto, ¿ya? Y si hay guías internacionales, fíjense que hay guías también en el Perú. Antes, solo para que vean, en la guía del 2004, había que esperar que el CD4 sea menor a 200, ¿ya? Hoy en día, ya nos hemos acoplado a lo que dicen las normas internacionales, menos de 350. Justo les decía, en quienes le van a dar, sin importar el CD4, nefropatía por VIH, cuando hay coinfección con hepatitis B y cuando están embarazadas, ¿ya? Son las cosas que les podrían preguntar. Ahí no interesa el CD4, ahí empiezan, ¿ya? Ahí empiezan. El factor que influye más a la hora de tomar la decisión de iniciar targa, ¿cuál era? CD4. No es carga viral, ¿no es cierto? Es CD4. Menos de 350. La carga viral ni siquiera se incluye. Señale qué premisa es falsa en cuanto al tratamiento antirretroviral. Ahí vamos a ver. La cuantificación de la carga viral es el principal criterio de inicio. ¿Estaría bien eso? Para iniciar necesito la carga viral. No, necesito el CD4. Entonces esta premisa es falsa. Ya sería de entradita la A. Dice, la aparición de toxicidad hematológica es posible con el uso de sidobudina. Sí, claro. Ya hemos dicho que puede producir anemia. Si el número de CD4 es mayor a 250, no se recomienda el uso de nevirapina en mujeres. ¿Qué hemos dicho? Con cifras altas de CD4 no usen nevirapina. No tienen que acordarse exactamente las cifras, sino el concepto. No es conveniente porque se potencian los efectos colaterales. ¿La carga viral es un buen marcador de la respuesta al tratamiento? Sí, con eso se hace el seguimiento. ¿La dianosina puede ocasionar pancreatitis? También. Lo que no es correcto es que la cuantificación de la carga viral sea lo que le sirva para iniciar el tratamiento. Es la cifra de CD4. Este de aquí, el tratamiento antirretroviral en un paciente con VIH, con carga viral de 575.000 y una cifra de linfocito CD4 de 450, ¿qué se debe hacer? Ya saben que la carga viral está por gusto, ¿eh? Le están colocando por gusto. Ya les he dicho, les van a hacer confundir. En palabras simples, un paciente con VIH y CD4 en 450, ¿es obligado que empiece el tratamiento? No. Solo estaría indicado si la carga viral fuera superior a 1.000.000. No tiene nada que ver la carga viral, vuelvo a repetirles. En ningún caso se prescribiría si los CD4 son más de 200. También es falso, porque saben que con menos de 350 sí se debe empezar. Está indicado si el paciente lo desea. ¿Qué opinan? ¿Qué habíamos dicho? Si el paciente dice, sí, yo quiero empezar, tienes que darle, ¿ya? Y el otro dice, en estas condiciones solo estaría indicado en el contexto de un estudio clínico. No, un estudio clínico no es indicación. Si el paciente lo desea, lo habíamos dicho, también le puedes dar. Pero antes le tienes que explicar que no se va a beneficiar, ¿no? Un paciente infectado por VIH recibe targa con sidobudina, lamivudina y efavirenz, así se abrevia, ¿no? Sidobudina, lamivudina y efavirenz. Desde hace 14 meses que recibe. Último CD4 y carga viral eran 350 y menos de 200. ¿Ya? Consulta por disnea, palidez y se constata anemia. O sea, tiene anemia. ¿Ya? Paciente que recibe tratamiento antirretroviral con sidobudina y tiene anemia. ¿Qué cosa producía la sidobudina? Anemia. Pero dice hemoglobina en 7 y volumen corpuscular medio en 68. ¿Qué opinan? El volumen corpuscular medio normal diríamos que es 90 a 100. Más de 100 es macrocitosis
y menos de 90 es microcitosis. 68 obviamente es una anemia de tipo microcítica. ¿Y qué tipo de anemia producía la ZT? Macrocítica más bien. Dice, el diagnóstico más probable es crisis aplásica por parvovirus, leishmaniasis diseminada, infección diseminada por Mycobacterium avium, toxicidad farmacológica, que seguro muchos por apresurados podrían marcar, y el otro dice hemorragia digestiva crónica. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia microcítica hipocrómica? ¿Cuál es? Las hemorragias digestivas crónicas, ¿no? Las pérdidas crónicas de sangre, ¿ya? Pero no es toxicidad farmacológica, esta pregunta sirve para eso. No es toxicidad farmacológica. Lo sería si fuera una anemia de tipo macrocítica. Paciente con infección VIH ingresa por pancreatitis aguda. Ya les estará sonando algo, ¿no es cierto? Pancreatitis aguda. No es consumidor de alcohol. La ecografía abdominal descarta litiasis biliar. ¿Para qué sirve eso? Porque la litiasis biliar es la principal causa de pancreatitis y el alcoholismo también es una causa de pancreatitis. Pero se ha descartado eso. Targa con sidobudina, didanosina e indinavir. Si toma didanosina, ¿puede producir pancreatitis? Claro que sí. ¿Qué cosa se debe suprimir el tratamiento? Didanosina. Pregunta Mir. Sencillo. ¿Ya? Sencillo. Pero si se van a poner todito el targa, van a leer, no van a acabar. Son tratados enteros de antirretrovirales. Lo concreto nomás se tiene que saber. Varón de 35 años con diagnóstico de VIH confirmado, CD4 en 250 y carga viral en 10.800. ¿Qué opción terapéutica de las siguientes le aconsejaría? Ya está en 250, ¿debe empezar targa? Sí, menos de 350 debe de empezar. No sirve la carga viral, les vuelvo a decir. O sea, les van a colocar por distraerles nada más. Debe de iniciar tratamiento antirretroviral con sidobudina, nada más. ¿Estaría bien eso? El tratamiento siempre es triple A, es como en el caso de la TB. No puedes dar una terapia monoterapia. Eso nunca se hace. ¿Ya? Siempre será terapia triple o cuádruple a veces. Dice esperar la evolución de la carga viral. Nada que ver la carga viral, vuelvo a repetirles. Iniciar terapia antirretroviral con 3 fármacos, eso sí es mucho más lógico. Esperar que el CD4 disminuya a menos de 200 no es lógico. Iniciar profilaxis con cotrimoxazol tampoco, porque tiene todavía 250. Hasta por descarte le podían dar. ¿Cuál es lo correcto? Que debe de iniciar terapia antirretroviral con 3 fármacos. ¿Ya? Nunca se da monoterapia. Estos son los patógenos que producen más frecuentemente diarrea crónica en los pacientes con VIH. Eso lo hemos dicho desde que hacíamos parasitología. ¿Ya? Isospora bellis, Ciclospora cayetanensis, Cryptosporidium. ¿Ya? ¿El más común cuál es? Cryptosporidium, el más común de todos, el más frecuente, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico de este tipo de protozoarios? Porque son protozoarios, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con el Ciel-Nielsen también, Ciel-Nielsen modificado, ¿ya? Acuérdense, Ciel-Nielsen, así como para la TB, igualito, Ciel-Nielsen modificado, ¿ya? ¿Y por qué es modificado? Porque ya no se flamea al fuego, solamente por eso, es un Ciel-Nielsen modificado, ¿ya? El más común es Cryptosporidium. ¿Con qué se trata? Cotrimoxazol. ¿Con qué se hace profilaxis? Cotrimoxazol. Igualito que en el caso del PCP. Menos de 200 hay que darle ya, a pesar de que es más frecuente con menos de 100. ¿Ya? Con menos de 100. No se olviden. Ahí está el Ciel-Nielsen modificado. Método de Kim-Jong también le llaman. ¿En qué grupo de parásitos estaba? De los protozoarios. ¿No se acuerdan? En el grupo Apicomplex, ¿no es cierto? Al último estaba junto con el paludismo, junto con la babesia. ¿Ya? Ahí está, método Kim-Jong. La presencia en un paciente con SIDA, fíjense cómo preguntan, de un cuadro de diarrea crónico, con deposiciones líquidas abundantes, sin dolor abdominal, ni fiebre, nos orientará al cuadro Asia, ya está con estadio SIDA, o sea, tiene menos de 200, tiene diarrea crónica, esto es coccidias, y el más frecuente de las coccidias, ¿cuál es? ¿Cuál es? Cryptosporidium. Solo con eso lo resuelven. ¿Ya? Siempre piensen en simple, no se vayan a lo complicado. ¿Para qué les muestro este cuadro? Cuando tienen un paciente con diarrea y VIH, y es una diarrea crónica, ¿ya? Se hace lo que habitualmente se hace en todos los pacientes. Coproparasitológico seriado, coprofuncional, coprocultivo, todo lo que saben hacer, ¿ya? Examen directo. Si dan con el diagnóstico, obviamente dan el tratamiento, pero si no hay diagnóstico, ¿ya?
Hay dos posibilidades. ¿Ya? Acá dice bien claro, si se sospecha colitis. ¿Ya? ¿Colitis qué significa? Inflamación. Y las diarreas por coccidias, por ejemplo, no tienen inflamación, son diarreas acuosas, no tienen reacción inflamatoria en heces, es negativo. ¿Ya? Cuando no se sospecha, hay que hacer endoscopía. Ya, pero si se sospecha de que hay afectación de tracto digestivo bajo, o sea, el colon está afectado, hay que hacer colonoscopía. Esa es la diferencia. Si sospechan que el colon está afectado, obviamente pasan a la colonoscopía de frente. Si no hay eso, hacen endoscopía digestiva alta. ¿Ya? Les repito, exámenes generales, si no hay diagnóstico, simplemente se sospecha. ¿Está o no el colon afectado? Si está, colonoscopía. Si no lo está, no me quedo en nada, hago endoscopía alta. O sea, o voy por endoscopía alta o por una colonoscopía. ¿Para qué? Para dar con el diagnóstico. Porque generalmente con este tipo de estudio doy con el diagnóstico. O sea, ¿qué cosa que les quiere decir esto? Que si esto no les resulta, no es que voy a repetir el parasitológico en una semana y a la próxima semana otra vez. No, esa no es la forma correcta. Un estudio es suficiente. Si no dan con el diagnóstico y sospechan que hay afectación de colon, colonoscopía. Y a veces resulta linfoma intestinal, a veces resulta tuberculosis intestinal y no es coccidias, no es parásitos. Eso nunca va a salir repitiendo los exámenes. ¿Ya? Y si a pesar de la colonoscopía sale negativo, no hay diagnóstico, ya no vuelven a repetir nada. Dicen esto es una enteropatía asociada a VIH, por descarte, así como la encefalopatía por VIH, igualito. ¿Ya? ¿Por qué? Miren la pregunta. Extensa, aparentemente complicada, pero el concepto, si lo tienen, lo van a responder. Dice, varón con infección por VIH consulta por diarrea severa de curso ondulante desde hace 3 meses. Ha perdido 7,5 kilos. Hace 6 meses presentó meningitis criptococócica, o sea, tiene menos de 100, ¿no? En la actualidad rechaza tomar targa, no toma targa. La cifra de linfocitos es de 26. Se han analizado 6 muestras de heces, no encontrándose evidencia de patógenos bacterianos, huevos, parásitos o Clostridium difficile. ¿Qué se debe de hacer? ¿Cuál sería el tratamiento que deberían, o cuál sería el procedimiento que deberían hacer? Dice taja abdominal, colonoscopía más biopsia, ecografía, gammagrafía, cultivo de heces para micobacterias. Habían 2 posibilidades para actuar. O hacen endoscopía o hacen colonoscopía. Y no está endoscopía en las alternativas. Entonces, ¿qué cosa van a marcar? Colonoscopía con biopsia de mucosa. Tienen que acordarse de esos algoritmos. Alguien me dirá, y si me ponen endoscopía, bien difícil pues que les pongan las 2 cosas. Tendrían que darles algo más para que puedan, o sea, se sospecha de afectación del colon, no sé, otra cosa, ¿no? Yo imagino que lo han puesto eso para no soplar la respuesta, ¿no? Pero ahí está en las alternativas. No hay otra forma de responder esta pregunta. Porque van a empezar a buscar otras causas y se van a confundir. ¿Cuál es la mejor técnica de diagnóstico microbiológico para Isospora belli? Isospora belli junto con Cryptosporidium y Cyclospora cayetanensis son coccidias. ¿Con qué se hace el diagnóstico? ¿Con cuál? Acá dice tinción de ácido alcohol resistencia, ¿no es lo mismo que Sil-Nielsen? Claro, es lo mismo. ¿No? ¿O no es lo mismo? Claro. El Sil-Nielsen no es ácido alcohol resistencia, ¿se acuerdan? Por el ácido micólico y todo lo demás. Exactamente lo mismo. Fíjense cómo pueden preguntarles. Con esto creo que vamos a acabar, ¿no? Citomegalovirus. Miren, yo lo único que les voy a decir, citomegalovirus en general puede presentarse bajo cualquier forma, ¿ya? Hepatitis por citomegalovirus, puede haber hasta meningitis por citomegalovirus, colitis por citomegalovirus, etcétera. Pero en los exámenes, eso sí les aseguro porque esto es lo que más he revisado, lo único que preguntan es afectación de la retina. Lo único que les van a preguntar. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Les van a decir paciente con VIH, etcétera, etcétera, que tiene disminución de la agudeza visual, que le duele el ojo, o sea, van a hablarles del ojo. ¿Ya? Y ustedes tienen que sospechar en citomegalovirus, de entradita. ¿Con qué cosa se hace el diagnóstico de citomegalovirus? Con fondo de ojo también. ¿Ya? Van a encontrar hemorragias retinianas y hay que dar tratamiento. Esto no puede esperarse porque deja ciego al paciente. ¿Y con qué cosa se hace el tratamiento? Con ganciclovir, así es. Lo malo que el ganciclovir afecta a la función renal y también tiene toxicidad hematológica.
Si tienen paciente que necesita ganciclovir por citomegalovirus y tiene falla renal, o tiene anemia, o tiene aplasia, u otra cosa, no pueden usar ganciclovir, usan la alternativa. ¿Cómo se llama? Foscarnet. ¿Ya? El Foscarnet. En esa situación se usa, no es que cualquiera de los dos puede servir. Ganciclovir como primera elección, y si no hay posibilidad, porque haya toxicidad hematológica o renal, pasan a la otra alternativa, que es Foscarnet. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, miren, dice un paciente de 27 años con infección por VIH e inmunosupresión avanzada, refiere pérdida de la visión, se acabó, basta que vean pérdida de la visión en paciente con VIH. ¿Qué cosa era? Citomegalovirus. Dice mayor en ojo izquierdo, bueno, pudo haber sido mayor en ojo derecho, eso creo no va a variar en nada el sentido de la pregunta. Dice el diagnóstico más probable de descartar, ¿qué cosa es? Si ustedes no tienen bien claro eso, pueden equivocarse. ¿Ya? La respuesta es retinitis por citomegalovirus, no lo duden. En la anatomía patológica a veces se encuentran esto, y esto lo hemos comentado también en la parte que hablábamos de virología, esas inclusiones citoplasmáticas, los ojos de búho, los ojos de lechuza, que es lo mismo, ¿ya? Células, inclusiones gigánticas, citomegálicas se le llaman, ¿no? Citomegálicas, inclusiones gigantes, a manera de ojos de búho, ojos de lechuza. Acá está otro, ¿ya? Esto es diagnóstico de citomegalovirus en anatomía patológica. ¿Cuál de las siguientes opciones le parece más correcta en un paciente con SIDA, con pérdida de visión? Otra vez, pérdida de visión, citomegalovirus, ya no lo dudan. Y que el oftalmólogo informa como retinitis por citomegalovirus, ya redundante todavía. Confirmar con serología, dice. No se confirma con serología. El diagnóstico, vuelvo a repetir, es anatomopatológico, o de biopsia en algún tejido, o fondo de ojo por el oftalmólogo. No tengo que hacer anticuerpos. Confirmar con cultivos, tampoco. Iniciar tratamiento con aciclovir, dice aquí. ¿Darían con aciclovir? No, ¿no es cierto? Cuidado con marcar apresurados. Iniciar tratamiento con láser tampoco está recomendado. Láser es para la retinopatía hipertensiva, no es para matar citomegalovirus. Iniciar tratamiento con Foscarnet, ya que no me ponen ganciclovir ahí. Sí, ¿no es cierto? Es la otra alternativa. ¿Cuál marcarían ustedes? ¿Ya tiene diagnóstico definitivo o no todavía? Claro que sí, ya lo ha dicho el oftalmólogo, ha hecho fondo de ojo, me imagino. Pero el diagnóstico del oftalmólogo es confirmatorio, no se confirma por laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento? En este caso, Foscarnet. ¿Por qué? Porque no hay ganciclovir en las alternativas. Foscarnet es el otro. Aciclovir no, obvio. Paciente con infección por VIH acude al servicio de urgencias refiriendo disminución de la agudeza visual. Se acabó. ¿Qué cosa es? Citomegalovirus. O sea, lo que quiero es que se den cuenta que no interesa si tomamos el MIR, tomamos el ENA, lo que sea. Siempre les van a hablar, cuando quieren opinar de citomegalovirus, de afección de la agudeza visual. ¿Ya? Porque si esto solamente les digo, pueden tener dudas, pero lo están demostrando, están viendo en las preguntas. Entonces, ¿qué es esto? Solo leyendo hasta acá, es citomegalovirus. En el examen de fondo de ojo presenta hallazgos típicos de retinitis por CMV, eso ya es redundante. La analítica muestra glucosa en 82, creatinina en 0,7. Ajá, leucocitos en 1000, o sea, leucopenia. 15% de linfocitos, 12% de monocitos, 58.000 de plaquetas. ¿Qué cosa es? Trombocitopenia. 8,5 de hemoglobina. ¿Qué cosa es? Anemia. O sea, tiene las tres series afectadas. Eso es una pancitopenia. Y el ganciclovir, acuérdense que tenía toxicidad hematológica. ¿Ya? ¿Cuál sería el tratamiento de elección de la retinitis por citomegalovirus en este caso? Sencillísimo. Fácil. ¿Ya? Ahora, el que quiera, pues, estudie los cortes sagitales del citomegalovirus, amplíe, bueno, eso es por gusto, pero... Y con esto terminamos. ¿Qué cosa es el síndrome de reconstitución inmunológica? Y eso lo vamos a decir en pocas palabras. ¿Ya? Lo que sucede es que algunos pacientes con VIH son diagnosticados en estadios muy terminales de la enfermedad. Y cuando una persona está en un estadio muy avanzado del VIH, ¿ya? Prácticamente funciona como una sustancia inerte. Como ya no tengo anticuerpos contra nada, puede meterse citomegalovirus, puede meterse toxoplasma, coccidias, etcétera, y ya ni siquiera daño me hacen. ¿Por qué? Porque no hay reacción antígeno-anticuerpo, mi cuerpo no reacciona, no se defiende porque no tiene con qué defenderse. Es como agarrar criptococo y colocarlo encima de la mesa, no le va a causar nada a la mesa porque la mesa es materia inerte, no tiene anticuerpos. Entonces, ¿qué sucede cuando a esa persona extremadamente inmunosuprimida tú le das targa, le mejora su inmunidad y ahí sí recién empieza esa reacción
entre la inmunidad de la persona y el agente infeccioso externo, ¿ya? Y lo curioso es que tú le das tratamiento y de lo que no tenía problemas empieza a hacer hemoptisis, empieza a hacer cavernas, BK positivo. No es que el targa le haya producido, sino eso se llama reconstitución inmunológica. Paciente que le inicia targa, refiere disminución de la agudeza visual y en 2 semanas se quedó ciego. Tenía su citomegalovirus ahí y nadie se percató y le inició targa. Paciente que inicia targa y a las 2 semanas hace su hemiplegia y convulsiona. Tomografía, toxoplasma, no lo tenía al inicio supuestamente. Eso se llama reconstitución inmunológica, creo que queda claro. O sea, es el empeoramiento de síntomas que ya existen, ¿ya? O aparición de patologías que no estaban aparentemente presentes debido a la mejora en la inmunidad del paciente por el targa. Entonces, ¿cómo se evita esto? Paciente que tiene VIH, el targa no es emergencia. No es que le diagnostico y debo de iniciarle para que no se muera, no es así, más bien lo puedo matar si es que no lo investigo bien. Al paciente con VIH hay que estudiarlo bien. Hay que, como cuando van a hacer pulsos de corticoides, hay que desfocalizarlo. Hay que tomarle su radiografía de senos paranasales, porque si tiene una sinusitis incipiente y le inicio targa, va a acabar haciendo una sinusitis severa. Si el paciente tiene citomegalovirus, primero trato el citomegalovirus. ¿Por qué? Porque si le doy targa, lo voy a dejar ciego. ¿Ya? Así más o menos va la cosa. Y aquí está una pregunta interesante. Dice varón de 48 años con infección por VIH, CD4 en 2. Y al decir CD4 en 2, obviamente su inmunosupresión es severa. ¿Ya? Carga viral en 2 millones. Con cuadro febril de 2 meses de evolución. Cuenta con estudios de aproximación al paciente febril, todos no concluyentes. ¿Qué significa? Que han estudiado ese cuadro febril y no han llegado a ningún diagnóstico. Aún con el diagnóstico de fiebre de origen desconocido, inicia terapia con sidobudina, lamivudina y nevirapina. O sea, le han dado tratamiento antirretroviral sin saber por qué era la fiebre, porque no había forma, lo han estudiado y no han llegado. Dice, a la 3ª semana de tratamiento presenta hemoptisis. La radiografía de tórax, previamente normal, revela lesiones cavitarias múltiples. La vaciloscopía de esputo, inicialmente negativa, se torna VAR positivo 3 cruces. ¿Cómo se llama este cuadro? Sistema de reconstitución o síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Cómo lo comprueban? Le vuelven a tomar CD4. Su nombre lo dice. CD4 está en 340. Estaba en 2. Ha habido incremento de CD4. Es obvio. Normalmente esa recuperación es lenta. Son 60 células por año. En 3 semanas se ha disparado de 2 a 340. O sea, al haber una recuperación muy pronta, le están produciendo el síndrome de reconstitución inmunológica. Y la carga viral lo ha suprimido. De lo que tenía 2 millones, tiene menos de 40. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, acá falta también, ¿no? Alguien lo ha cortado por ahorrar tinta seguro. El diagnóstico más probable, debería decir. Tuberculosis oculta, neoplasia pulmonar oculta. Cuidado, alguien podría marcar tuberculosis oculta, ¿no? Y lo malogra todo. TBC pulmonar en pulmón con neoplasia, síndrome de reconstitución inmunológica, todas las anteriores. La respuesta es síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Ya le perdieron miedo a las preguntas de VIH? Sí, no es cierto. Ya, muy bien, doctores.